Hola amigos y amigas, bienvenidos y bienvenidas a un episodio más del Efecto Amarela. En esta oportunidad vamos a estar hablando de un tema súper importante relacionado con los derechos humanos y vamos a profundizar en él porque vamos a ver cuál es la importancia que tiene este tema, sobre todo cuando estamos hablando del enfoque de género y de las mujeres en la ruralidad. Así que para esto hemos invitado a una mujer muy especial, a la que aprecio y admiro muchísimo, una mujer que desde que estábamos preparando esta entrevista vimos precisamente su templanza, su pasión y su empatía por las mujeres. Ella es la abogada Ana María Escobar Tocaría, ella es abogada precisamente, tiene una especialización en administración pública, pero además es especialista en todos los temas de derecho de familia, derecho procesal, y si fuera poco, ahora está siendo candidata a la maestría de psicología clínica. Así que, Ana María, muy bienvenida a este Efecto Amarela. Hola, ¿cómo estás, Liliana? Muchas gracias por esta invitación tan especial y tan bonita. Bueno, la verdad es que para mí es todo un honor tenerte aquí en el sofá de Amarela para hablar de estos temas que sabes que desde la fundación nos apasionan, que además estamos teniendo unas comprensiones cada vez más amplias de por qué es tan importante. Quiero empezar esta entrevista precisamente con esa pregunta. Hablamos de derechos y cuando hablamos de derechos humanos, por lo tanto son los derechos de todas las personas. Pero veo que ahora hay un énfasis especial en el tema de derechos de las mujeres. Y yo quiero que nos digas cuál ha sido esa razón, esas causas por las cuales tuvimos que empezar a profundizar en el tema de derechos de las mujeres. Bueno, Liliana, quiero decirte primero que todo que no es un tema nuevo, ¿sí? Es un tema viejo y tú dices es muy recientemente. ¿Por qué? Porque el trabajo ha sido continuo y la importancia de que las mujeres conozcan sus derechos ha sido una batalla de largo aliento y para lograr que en el ambiente esté el tema ha sido una lucha de muchos años. Nosotros, claro, nosotras somos humanas. Tú dices, pero algo tan tonto, pues las mujeres también somos seres humanos. ¿Por qué tendríamos que hablar diferente entre derechos humanos y hablar de derechos humanos de las mujeres? Es más, en convenios internacionales hemos dicho los derechos de las mujeres, nos ha tocado hacer énfasis en que son humanos y que nosotras tenemos derecho a tener una vida libre de violencias. Y uno dice, ¿y los hombres también? Claro, los hombres también. Pero nos ha tocado reconocerlos en el papel porque históricamente los derechos de nosotras han sido invisibilizados. ¿Cómo han sido invisibilizados? Han sido invisibilizados porque nosotras no siempre hemos sido acreedoras de derechos. Nosotras no hemos sido vistas como personas siempre. Recordemos que nuestra historia data de que nuestro esposo, nuestro padre, era quien manejaba nuestra vida, tomaba nuestras decisiones, administraba nuestros bienes y ejercía una especie de patria potestad sobre nosotras y sobre los niños, ¿sí? Siempre los hombres han ejercido esa patria potestad. Es más, aún decimos el hombre de la casa. Sí, necesitamos el hombre, este es el hombre de la casa. Fallece el papá, menos mal que tengo a mi hijo porque es el hombre de la casa. ¿Por qué tenemos ese pensamiento? Porque sentimos que necesitamos la potestad de un hombre para poder hacer que nuestro hogar funcione, ¿sí? Entonces esto, aunque se oye muy bonito, tiene un rasgo de minimización de derechos de nosotras. Es decir, es como si nos faltara creernos que nosotras somos tan capaces y tan buenas como cualquier persona. ¿Sí? Tenemos, claro, somos mujeres, hemos sido educadas en un contexto distinto, lo hacemos diferente a los hombres, pero la idea es que materialmente seamos iguales, ¿sí? Y justamente escuchándote me haces pensar en que las primeras conversaciones que yo tuve acerca del tema de derechos humanos de las mujeres fueron cuando, estando en una asociación a la que todavía pertenezco, en Nilo, Cundinamarca, llegó un proyecto de cooperación internacional.
Y este proyecto venía auspiciado por el gobierno canadiense. El gobierno canadiense es un gobierno que promueve muchísimo los temas de equidad de género, igualdad de oportunidades, inclusión social y todos estos temas, y empiezan a hablar del tema de derechos humanos de las mujeres, y en ese momento yo empiezo a hacer como un pensamiento interno de decir, ¿sabe qué? Sí, tienen razón. En realidad, cuando estamos en la ruralidad, vemos que la brecha es aún mucho más grande que la que podemos vivir en la ciudad. ¿Cómo has percibido tú esa diferencia en el tema de derechos humanos de las mujeres en la zona urbana y en la ruralidad? Porque sé que también la conoces. Lo que pasa es que en la zona urbana tenemos más acceso al conocimiento, eso no es desconocido para nadie, ¿sí? En la zona urbana tú tienes la oportunidad de tener más contacto con la gente, tienes posibilidades educativas distintas, tienes un ambiente en el cual puedes cuestionarte cosas aprendidas que has aprendido en tu núcleo familiar. Entonces no es igual una persona que tiene acceso a la educación en otro lugar. Tú sabes, Liliana, yo sé que tú has viajado a otros países, tú sabes que solamente el hecho de viajar te da otra perspectiva Sí. de la vida. Y pues tu mundo no se acaba en tu hogar ni en tu ciudad, el mundo es muy grande. Entonces esa posibilidad de conocer, de cuestionarse, es más limitado para la persona de la zona rural. Entonces si a ti te dicen tu rol como mujer es exclusivamente de cuidado de tus hijos, de tu esposo, la cocina es tu lugar, tú eres la reina de la casa, pero porque eres la reina de la cocina y la reina del aseo. Pues eso es lo que tú conoces, ¿sí? Y tú eso no te permite poder explorar otras capacidades. No quiere decir que esté mal estar allí, sino que sea por escogencia libre, es una escogencia libre entre varias posibilidades, que no sea impuesto. Así es. Y esto me lleva a un segundo punto que en estas comprensiones y también en conversaciones que he podido tener contigo y con otras mujeres que están en los temas de derechos, me puso a pensar. Y es que el derecho, además, empezó a especializarse en temas que cuando yo entré al tema de las políticas públicas de igualdad de oportunidades para las mujeres, empecé a ver que habían unos enfoques y hay unos enfoques súper importantes, son muchísimos, pero yo quiero hablar particularmente de dos. ¿Cuál fue la razón por la que el derecho tuvo que empezar a pensarse y a repensarse desde un enfoque de género, pero además desde un enfoque de interseccionalidad? Hasta la palabra es un poquito compleja de Sí, decir, es pero es larga. que es justamente todo lo que abarca. Entonces, estos dos enfoques en el derecho, ¿cómo los tenemos que entender y las mujeres qué tenemos que saber de estos dos enfoques? Pues mira que es muy fácil de entender, aunque falta sensibilidad para entenderlo. Es algo relacionado con la igualdad. ¿Sí? Tú cuando estás, para que se entienda fácilmente, cuando tú tienes un conflicto con alguien y acudes a un juez, básicamente encuentras dos partes, ¿sí? Dos partes. La idea es que las dos partes estén en igualdad de condiciones, que tengan la misma posibilidad de defenderse, que tengan que el contexto sea favorable para que puedan ejercer una defensa de sus derechos o de sus pretensiones iguales, pero materialmente iguales, no que en el papel diga las dos partes son iguales. Entonces, ¿qué pasa? Empezó a decirse, no, hay partes débiles. Te voy a poner un ejemplo en el derecho laboral que es un poco más fácil de entender para que lo pasemos acá en el tema de enfoque de género. En el derecho laboral, tú tienes dos partes, un empleador y un trabajador. Entonces, las normas de derecho laboral son conscientes de que el trabajador está en un estado un poco de indefensión. ¿Por qué? Porque depende económicamente de su empleador, porque su empleador le da órdenes. Hay un tema de autoridad, subordinación. Hay una subordinación, si yo me comporto de tal manera me despiden, yo dependo de eso, estamos hablando de que yo trabajo para vivir, para suplir mi mínimo vital, mis gastos. Entonces, la ley fácilmente entendió, hay dos partes desiguales, tenemos que hacer un código para que nos igualemos, para que el trabajador tenga unos derechos, pareciera que tuviera más derechos, pero es porque la ley está como en favor de él porque él está en una desventaja material, ¿sí? Él no está en el mismo nivel que su empleado. No hay un equilibrio, no hay un equilibrio. De poderes, por así decirlo. Tal cual. Entonces pasa lo mismo. Okay. Entonces una mujer, en un caso, ella está también, está en el reino de su hogar,
en el reino de su hogar donde no conoce sino actividades de cuidado, de cuidador y de limpieza, y de ella es la empleada, ella es la madre, ella es la educadora de sus hijos, ella es la que consiente a su esposo, y no ha salido al mundo a ganarse su platica para comprarse sus cosas. Depende de quién, pues del proveedor, que es su esposo, y es quien le suministra todo, su comida, todo. Entonces, no está en igualdad de condiciones porque él tiene el poder económico, su trabajo no es remunerado económicamente, ¿sí? Su trabajo no es remunerado. Entonces, ese poder económico que tiene él sobre ella también hace que esté un poco en subordinación. Ujú. Y él también, el no salir y no conocer esto que estábamos hablando, también la deja en una desventaja porque no conoce el mundo. Igualmente las cargas de cuidado son muy pesadas, alejan de las personas, a veces alejan de los amigos, de la familia, hace que las redes de apoyo se disminuyan. La red de apoyo es solo pues mi núcleo, mi Ajá. esposo, entonces me hace depender de él, no solamente económicamente, sino también emocionalmente. Claro, cuando tú tienes un conflicto, por ejemplo, de pareja, las pruebas son reducidas. Tú vives en un ambiente donde no tienes testigos, donde te dicen, bueno, la agredió, ¿dónde está? Pero es que yo no vivo con nadie, yo estoy sola con él. Entonces, qué dijo la ley? Tenemos que reconocer que históricamente hemos establecido roles a hombres y mujeres que han puesto en desventaja a un género que por regla general es la mujer. La han puesto en desventaja, tenemos que hacer algo. No podemos fallar como si las dos partes fueran iguales. Entonces se le dijo a los jueces y a quienes imparten justicia, usted tiene que hacer fallos con enfoque. En fallo con enfoque es flexibilice pruebas, ¿sí? La persona no tiene la capacidad de llevarle todo como usted desearía, señor juez. No puede, estamos en un ambiente donde es distinto. Le dice también, identifique estereotipos, identifique si hay una relación de igualdad, porque claro que la puede haber. Esto es un ejemplo que yo coloco, pero claro que puede haber una pareja distinta. Y no, y puede ser un poco, de pronto quienes nos escuchan dicen, no, pero es que todas las mujeres no están en esa condición, No, porque incluso total. hay mujeres que pueden ser profesionales, que pueden estar teniendo una vida laboral, y aún así, ahorita lo vamos a ver, nos damos cuenta que también es posible que este tipo de mujeres en un momento determinado también vivan cierto tipo de violencias. Pero eso va a ser la siguiente pregunta. Por ahora quiero Sí, precisamente que podamos profundizar por qué ese enfoque entonces, voy entendiendo, se vuelve tan importante. Y es que las sentencias de las altas cortes han dicho, es que hay que reconocer que históricamente la mujer ha sido víctima de violencias estructurales. ¿Qué son las violencias estructurales? Esas violencias que no vemos en todo, porque no solamente es que tu esposo sea violento, ¿sí? Es que el ambiente en el que tú vives te encasilla en unos prototipos que te hacen desigual. Entonces, en el trabajo, nosotras no incursionamos en el mundo laboral, no hace mucho incursionamos en el mundo laboral. Entonces, no todas, tú sabes que todavía hay abuelitas o bisabuelitas que ellas no pudieron acceder a la educación superior, no porque no existieran universidades, es porque eso no estaba contemplado para ellas. Entonces, nosotros tenemos un rezago y una discriminación histórica que nos hace un poco más vulnerables. Y por eso es que se ha dicho, usted tenga en cuenta este contexto que han vivido las mujeres, lo reconocemos aquí y es necesario que usted falle distinto. Igualmente hay que tener en cuenta lo que tú me preguntabas, el enfoque interseccional. No solamente el género ha sido como el caballito de lucha, sino muchas otras cosas. Entonces, tú sabes que hay mucho racismo aún, nosotros no entendemos las diferencias, nos cuesta con la población LGTBIQ+, nos cuesta valorar las diferentes culturas. Tenemos gitanos en Colombia, ¿sí? Tenemos diferentes culturas indígenas, y eso hace que también estas diferencias que se acumulan en una sola persona es lo que llamamos enfoque interseccional. Es el reconocimiento de que tú, aparte de que eres una mujer, de que de pronto estás en un ambiente rural que te pone también en una desventaja, que tal vez eres afrodescendiente y que también históricamente has sufrido de un racismo muy fuerte en el mundo, se ha vivido el racismo.
Aparte de todo, también, no sé, Eres víctima del perteneces, conflicto armado. aparte de todo, eres víctima del conflicto armado en temas de desplazamiento o te han vulnerado tus derechos de otras maneras. Entonces, eres víctima de tantas de las violencias que existen en el conflicto armado que son tan complicadas y que te ponen, no, tú no puedes ser igual a una persona que ha vivido toda la vida en el casco urbano, que es de raza blanca, que es un hombre, ¿sí? Eh, entonces, esas diferencias son las que hacen que nos digan, tenemos que mirar esto con enfoque. Miremoslo con otros ojos. Siempre se ha dicho, pongámonos las gafitas para poder ver mejor y que yo pueda poner a esas personas en igual de condiciones. Y yo sé que este tema te apasiona, Ana, y viene justamente algo que yo tengo que decirlo, pues he sido una mujer que he tenido la gran fortuna de poder formarme, viajar, hacer una serie de cosas, pero solo hasta los, ponle tú, 46 años, escuché hablar de violencias basadas en género. O sea, uno dice, bueno, yo decía, porque yo apenas estoy escuchando hablar de estos temas a la edad que tengo, además, no solamente escucharlos, sino verlos en ese momento y seguirlos viendo, porque todavía los sigo viendo y creo que con Amarela, pues justamente hemos entendido que cuando hablamos de poder trabajar con las mujeres en su interior y poder desarrollar todo su potencial, no es lo mismo para una mujer que pueda hacerlo libremente que una mujer que está viviendo situaciones de violencia. Y uno dice, bueno, pero ¿por qué el 25 de noviembre es el Día Internacional de la Eliminación de las Violencias? Pues porque existen. Y a veces no somos conscientes de esas violencias. Y sé que las violencias se vuelven precisamente delitos que se tipifican y entonces este lenguaje a veces a las mujeres nos asusta un poco, pero yo sé que tú no lo puedes hacer entender mejor. Bueno, el tema con las violencias, digamos que tenemos que diferenciar la violencia de la violencia de género, ¿sí? La violencia basada en género es distinta porque, digamos que lo que le da, digamos que la violencia es una planta. Entonces, el nutriente o la tierrita son los estereotipos, ¿sí? O el contexto que da un ambiente para que crezcan esas violencias. Entonces, la violencia basada en género es aquella violencia que tuvo su nacimiento en esas discriminaciones, en esos estereotipos impuestos socialmente. Y es que, aunque algunos no están de acuerdo, el género es una construcción social. Y lo que se le atribuye a cada género, el rol que se le atribuye, también es construcción social. Por eso es que podemos comprender que se nos atribuyan roles de cuidado y no roles de proveer a las mujeres, porque simplemente socialmente nos pareció que era mejor. La mujer gesta, que la mujer cuide, ¿sí? Que el hombre físicamente se ve más alto, más fuerte, pues que el hombre trabaje, ¿sí? Entonces, estos estereotipos son el caldo de cultivo para las violencias. Las violencias son difíciles de identificar para las mujeres. Es porque la violencia solo la relacionamos con conflicto armado o con un tema de violencia física. Física. Es más, también nos cuesta reconocer la violencia física. Cuando tú dices, pues solamente me empujó, ¿sí? Solamente te empujó, nadie tiene derecho a empujar a nadie, a otro humano, Ujú. ¿cierto? Sea hombre o sea mujer. Sea niño, sea niña. Exacto. eh, entonces, nos cuesta. Simplemente fue un empujón, simplemente fue una cachetada, fue un pellizco, no es nada, ¿sí? No es nada. Sí, es violencia física, sí, es violencia física. No solamente el morado, cliché en el ojo, es violencia. También nosotros tenemos una ley que es viejita, que es la ley 1257 del 2008. Esa ley introdujo algunas medidas de protección exclusivas para nosotras las mujeres y estableció que pues, nosotros sufríamos diferentes daños y diferentes tipos de violencia. Allí también está la psicológica, que la psicológica es aquella que busca bajarte la autoestima. ¿Sí? Y es que una persona con autoestima baja es más fácil de dominar, Total. ¿sí? Más fácil de dominar y que haga lo que tú quieras.
También es posible la Ana, violencia. pero además el tema de la violencia psicológica, que quiero detenerme un momento ahí, es que yo quisiera hacer un llamado a que nos pensemos en el tema de la violencia psicológica, porque cuando tú dices, es aquella que está enfocada en bajar la autoestima, sabes que lo que yo más encuentro en las mujeres es justamente el tema de la baja autoestima. Incluso yo misma he atravesado por episodios de unas autoestimas o de una autoestima que en distintos momentos de mi vida se ha disminuido. Y creo que eso tiene que ver con lo que tú dices. También hay como un ambiente social que permanentemente nos está afectando, no solamente, digamos, el ambiente familiar o el ambiente de pareja. Y creo que sobre el tema de violencia psicológica cada vez tenemos que hacer mucho más reflexión y cuestionarnos más. Sí, mira que colocas un muy buen ejemplo. Te puedo colocar un ejemplo con eso Sí. de las violencias estructurales. Entonces, tú estás formando tu autoestima como mujer, eres una niña de 12 años que se está formando, que se está desarrollando, bueno, 13 años, 14 años, te empiezan a gustar los niños, y el primer niño que te gusta a los 14, 15 te dice, es que tú eres muy gorda, ¿sí? Tú me pareces una persona muy gorda. Tú te lo cuestionarías y dirías, oiga, ¿este qué le pasa? Pero es que resulta que ella desde que nació está viendo en la televisión que todo el mundo es delgado y que hay una idolatría a la delgadez, ¿sí? Entonces que tú ves a cantantes muy famosas, por ejemplo, te voy a poner a Adele, ¿sí? Que tiene una voz maravillosa, que es hermosa, pero tú al final de cuentas sabes que ahorita la ves y es una persona supremamente delgada, ¿sí? Sí. Entonces pues tu mensaje es, ella está mal, estaba mal y ahora está bien. Ella dice, sí, entonces él tiene razón, yo tengo que cambiar, sí, yo tengo que cambiar porque yo no soy suficiente. Entonces esa niña que es súper inteligente, que es súper linda, se ve disminuida a algo tan simple como que si está delgada o no está delgada, ¿sí? Ujú. Y es eso, entonces ahí es donde vemos cuál fue la violencia estructural que dio la base. Pues Sí. la televisión, la imagen de las modelos, la imagen de las Barbie, la imagen de tus muñecas, todo eso fue lo que te dio esos estereotipos que viste a tu alrededor, te carcomieron y hicieron que tu autoestima bajara. Entonces la niña que le está pidiendo la cirugía a muy temprana edad a sus padres, que por favor se la regalen, que ella quiere la cirugía de nariz, que ella quiere hacerse no sé qué cosa. Entonces, la autoestima de ella está reducida a eso. Y en muchas otras cosas, ¿sí? En muchas otras cosas, esto es, digamos que lo más fácil de ver, De identificar. de identificar, pero si ves cómo el ambiente contribuyó a una violencia y ese hombre o ese muchacho que le gustaba, con toda seguridad, eso que le dijo es violencia psicológica. O sea, sí ves que sí fue el caldo de cultivo para la violencia psicológica porque definitivamente bajó su autoestima. Yo te hice pausa en profundizar en el tema de la violencia psicológica, pero sé que no solamente la física, la psicológica hay otras más, porque a veces me doy cuenta que las mujeres en realidad no alcanzamos a dimensionar que hay otros tipos de violencia. ¿Cuáles son esas? Mira, los otros tipos de violencia, los más comunes, son la económica. La económica también es una violencia muy marcada en las mujeres y es aquella donde tú no tienes el manejo de tu dinero. Y también donde tú no, o te impiden los ingresos, te impiden tus ingresos. Y todo es una derivación de cosas. Si tú te crees que eres menos, que no eres inteligente, que no eres nada, pues simplemente también te retrotraes y empiezas a depender económicamente de la misma persona que te ha agredido. Entonces, la dependencia económica y el aguantar muchas cosas por no poder desprenderse de la necesidad de lo económico hace que muchas mujeres se mantengan en relaciones abusivas. Ahora, hay mujeres que han salido adelante, que tienen sus recursos, que son autónomas, que son independientes, pero el manejo de los recursos lo hace La su pareja. esposo, ¿sí? Lo hace su pareja, ¿por qué? Porque ella no es buena para administrar, es que tú no eres buena para administrar, ¿sí? Yo te administro mejor, yo puedo pensar con cabeza fría mejor, y todavía es un estereotipo, mira, hay un estereotipo que también es una estructural, que el hombre es más cerebral que la mujer y la mujer es más emocional. Y eso Y no es manejar el cierto. dinero necesita cabeza y no corazón. Sí, claro, entonces yo soy más razonable, déjame que yo manejo el dinero, yo manejo las finanzas, pero también hay una cosa más atrás, antes de que tú puedas ser independiente, es no dejarte estudiar.
Y es que la carga de los hijos, la carga de crianza, si toda está en ti, obvio que tú tienes que disminuir un poco tus proyectos, aplazarlos. Entonces eso impide que tengas experiencia laboral, impide que tengas más conocimientos académicos, porque no tuviste apoyo ni tuviste igualdad en las labores de crianza. Entonces esa es como lo más común de la violencia económica, no dejarle manejar a uno los recursos, no acceder al recurso, esa es de las más. Una violencia, te quiero poner un ejemplo que está todos van a sentir identificadas, es el tema con la inasistencia alimentaria. ¿Sí? Esa es una forma de violencia económica contra las mujeres, súper evidente. Si a ti te toca la labor de crianza, aparte la labor de proveer, dime tú cómo estás cargada, estás supremamente cargada. Entonces, esa es una forma de violencia económica. El mundo está inundado de demandas de alimentos de todo tipo y denuncias por el delito de inasistencia alimentaria. ¿Por qué? Pues porque esa es la forma más efectiva. Y sin embargo, Ana, ahí ocurre un fenómeno que me llama mucho la atención y es que también las mujeres muchas veces nos hemos creído, a nosotras podemos con todo. Entonces, si el padre de nuestros hijos o hijas no responde, no importa, yo me hago cargo, ¿sí? Y yo creo que eso sigue fomentando incluso frente a nosotras mismas las violencias como las que estás planteando. Claro que sí, porque digamos que ese es el falso empoderamiento. El falso empoderamiento que nos venden muchas veces. Y es, empodérate, que tú todo lo puedes. Tú Sí. todo lo puedes. Y sí, muy seguramente todo lo puedo, pero es que si yo tengo otra persona que también se empodera en sus obligaciones, los dos surgimos. ¿Sí? Si los dos, si algún día estuviéramos, hay una frase, la verdad no recuerdo el autor, pero es una frase que me parece hermosa, y es que si la humanidad es un pájaro y cada una de las alas es el hombre y la mujer, si están, Volaríamos. claro, si están en igualdad de condiciones, volaríamos. Pero no, si hay un ala caída, y un ala que le toca más esfuerzo, pues entonces la humanidad le cuesta crecer más. O sea, la humanidad se pierde de lo que puedan dar las mujeres. ¿Por qué? Porque tienen más carga, ¿sí? Tienen más carga. Entonces, eso es lo que la violencia económica al final hace, es muy fuerte. Digamos nosotros cuando estamos haciendo ejercicios de, pues de como de retrospección a las personas para que entiendan cuáles son las violencias, por ejemplo la violencia patrimonial que está muy pegadita a la económica, es también eso como de lo que tú tienes quitártelo, de lo que tú adquieres no dejártelo poseer, ¿sí? Entonces las violencias patrimoniales también están en este campo, además de una violencia que me parece también muy invisible, que es la violencia sexual. Sí, y es que la violencia sexual la relacionamos directamente con actitudes de acceso carnal violento, como lo que tenemos en mente que es un delito. Pero no, la violencia sexual no es eso. La violencia sexual es cuando a ti te manipulan para tener relaciones sexuales. Cuando si tú no tienes relaciones sexuales con tu esposo, con tu novio, él te deja de hablar, te castiga. ¿Sí? Te castiga, te deja de apoyar, lo lindo que era contigo, lo detallista, lo elimina. Y es que o te castiga diciéndote que pues es que tú estás enamorada de otra persona, porque no encuentra explicación, porque no quieres estar conmigo, ¿sí? Entonces es el no respeto por el cuerpo de las mujeres y va muy relacionado con el tema de la propiedad. Hace muy poco, tal vez muy pocos años, que también la Corte, sobre todo en temas penales, reconoció que había delitos de abuso sexual y acceso carnal aún con parejas, con Claro. cónyuges o compañeros permanentes, y es que las hay, ¿sí? Las relaciones sexuales no son obligatorias en un matrimonio, no son obligatorias, no es que no se consumó. Quiero retirarme un poco de los temas religiosos, Sí, sobre sí. la consumación del matrimonio en temas religiosos. En temas legales, el matrimonio no te hace propietario ni a la mujer del cuerpo del hombre, ni al hombre del cuerpo de la mujer. Entonces eso es como, digamos que son las violencias más notorias y más comunes. Aparte que en la psicológica también a veces diferenciamos otra que es la verbal. Sí, porque a veces tú eres muy fuerte o tú eres muy resiliente. Entonces no te dejas afectar tal vez psicológicamente, pero no quiere decir que no Que no hayan exista. ejercido sobre ti violencia verbal con malas palabras, con ofensas, con aptitudes y acciones groseras, ¿no? Y quiero decirte una cosita más de la violencia psicológica. La violencia psicológica también puede ser muda. ¿Muda en qué sentido? Muda en que tú puedes ser violento con alguien simplemente con el silencio.
con ignorar a otra persona, con ignorar que está ahí, con sacarla de tus cosas, de tu vida, sin explicación alguna, como forma de castigo, porque no haces lo que la otra persona quiere. Entonces no siempre es la palabra, el grito, sino también el ignorar, ¿sí? El ignorar es también otra forma. Que esa normalmente no se habla o justamente en los contextos rurales, el tema de la violencia psicológica, que yo quisiera que no existiera ninguna, pero efectivamente vemos muchas cosas, me hace pensar y me trae a la mente, al corazón muchas mujeres que justamente las vi en estas situaciones, pero todo se ve normal, ¿no? Todo se ve normal y eso me lleva a un segundo tema o tercero ya que creo que es importante y que está muy relacionado, que también hasta hace algunos años pude venir a entender, y era que efectivamente sí existen estereotipos de género que están tan normalizados, que los vemos como tan naturales, que no nos damos cuenta que eso nos está afectando a las mujeres. Entonces, ¿qué son los estereotipos de género? ¿Cómo nos afectan? Y cómo las mujeres tenemos que empezar cada vez a darnos, digamos, cuenta y tomar mayor conciencia sobre ellos. Bueno, los estereotipos, como siguiendo en la línea, son como esos roles que la sociedad le ha asignado a hombres y mujeres. El primer estereotipo, cuando tú naces, de una vez, naciste niña, entonces a tu mamá le regalan ropa rosadita, ¿sí? Rosadita, no azul, blanca, tal vez amarilla. Y ya, los moñitos, las cositas. Entonces, la sociedad desde que naces te está dando unas reglas de cómo debes comportarte. Entonces, es más, que estemos las dos ahorita cruzadas de piernas no es otra cosa que un estereotipo femenino, ¿sí? ¿Qué tal nosotras sentadas acá, abiertas de piernas, porque estamos más cómodas? Probablemente lo estemos. Pero en nuestra crianza Sí, sí, es nos verdad. dijeron que nosotras tenemos que estar recatadas, así sumisas. Mira que ahorita estaba escuchando el tema de los uniformes en los colegios, ¿sí? Que era el colmo que en pleno 2025 las niñas fueran de falda y los niños de pantalón. Y claro, porque tú no puedes correr igual, no te puedes subir a los árboles igual con una falda, te limita. Pero ¿quién te puso la falda? Tú no venías con la falda te la puso la sociedad. Entonces, y también te va adecuando. Entonces, ahí vamos creando estereotipos. Las niñas cocinan, las niñas no gritan, las niñas no juegan fútbol, las niñas no son delicadas, las niñas no pueden gritar, las niñas deben ser recatadas, los niños pueden pegarle a los demás, es que ellos son fuertes, y relacionar lo masculino con la violencia. Mira que si a ti tú conoces un par de niños de tus amigas y si el niño te pega, la mamá es más permisivo porque es que el niño necesita desfogarse. Entonces el niño pues puede ser violento, cogerle la cola a la mamá y pues en cambio la niña se le ve mal, se le ve mal. Entonces digamos que los estereotipos son frases que nos inventamos y que las tenemos como inamovibles. O sea, la vida es así, la mamá cuida y el papá trabaja, punto. No hay más. La mujer es delicada y el hombre es fuerte, punto. ¿Sí? La mujer es amor, cariño, comprensión, la mujer es callada, la mujer es paciente, la mujer obedece, y el hombre, pues digamos que hay cosas obviamente muy marcadas por la religión que también han influido en nuestra sociedad, que digamos que sin demeritar que somos un estado laico, tenemos que ser conscientes que también nos ha afectado la forma como hemos interpretado la religión y la Biblia, ¿no? Porque es un tema de interpretación. Eso, sí, puedo Sí. pensar que es un tema de interpretación, porque si no, no existirían tantas religiones, ¿no? Tenemos casi que un libro base, pero lo interpretamos diferente, depende de la religión. Entonces, vemos que no podemos, digamos que, cuestionar ninguna decisión de nuestro Sí. esposo, porque la Biblia dice que debemos ser obedientes y que el amor todo lo perdona, ¿sí? Todo lo perdona, todo lo soporta, ¿cierto? Entonces, si nos metemos eso en la cabeza, pues todo lo soportamos, todo lo obedecemos, y digamos que al final de cuentas esos pensamientos solo
son caldo de cultivo para todo el tipo de violencias y la más terrible de todas, que es el feminicidio, ¿sí? Que es una realidad latente, que está en todos lados y que nos queremos hacer los ciegos y pensamos que es allá. Allá, no sé qué personas es las que les pasa eso, que ¿cómo se le ocurre que un esposo va a matar a una esposa? Eso en mi ambiente no se ve. Yo creo que sí se ve, yo creo que sí se ve, ahí está, y hay muchas alarmas. Ujú. Y el caldo, como te digo, el caldito es los estereotipos. ¿Sí? Tú no cumples con el estereotipo, es que tú debes estar en la casa porque estás trabajando, eres una libertina. Tú no estás cumpliendo el rol de mamá, porque es que tú trabajas mucho. Y Entonces, descuidas a los hijos. claro, entonces tú estás descuidando, digamos que para quien tiene el estereotipo marcado, tu naturaleza. Sí, tu naturaleza, tú estás yendo en contra de tu naturaleza. Digamos que muchos yo los llamo antiderechos, que se lo pasan evaluando los temas de género, pero para cuestionarlos, han creado una línea muy fuerte diciendo que los estereotipos están marcados es por la biología, no por creaciones sociales, ¿sí? Para decirnos que no se puede cambiar. ¿Sí? Si tú lo tienes como algo inamovible de la Sí, biología, no claro. lo puedes cambiar. Y claro, es muy beneficioso para quien tiene su provecho. ¿Sí? Lo que yo te decía alguna vez es como lograr, yo siempre te decía, el logro más grande del patriarcado, el lograr que el hombre más pobre del mundo tenga una esclava, una empleada de servicio gratuita en su casa, ¿sí? Porque así sea lo más pobre de este mundo, él la tiene. Y es un logro grande porque ese marcado estereotipo ha empujado a que él tenga sus beneficios y pues obviamente esos beneficios yo no los quiero perder. Los más beneficiados han sido los hombres, pero no quiere decir que estemos en contra de ellos, es simplemente ver el mundo diferente. Nosotras no queremos aportar igual, ojo, no queremos aportar igual, que somos diferentes en muchas cosas. Queremos aportar desde nuestra diferencia al mundo, pero el mundo se lo ha perdido. Ana, eso que acabas de decir justamente me pone a pensar en algo y es que sabemos que en la equidad, hombres y mujeres somos diferentes en condiciones, algunas de pronto más o menos equitativas. En el tema de la igualdad, los derechos son igualitarios, ya lo dijimos, tuvimos que hacer una diferenciación justamente queriendo cerrar esa brecha de desigualdad y queriendo que la igualdad sea mucho más real. No estamos ni mucho menos quitándole el valor y el reconocimiento al rol y al aporte que el hombre ha hecho, y al contrario, lo que queremos son hombres más conscientes de que con ellos podemos hacer transformaciones más grandes. ¿Cuál es ese aporte, ese rol, esa contribución tan grande que los hombres pueden hacer para que esto podamos seguirlo cambiando? Es que mira, Liliana, los hombres tienen un rol indispensable. Lo que pasa es que es más difícil, no te lo voy a negar, trabajar con ellos, porque desde un lugar de comodidad, el mundo ha sido creado por los hombres, ¿sí? Lo crearon ellos, en realidad, mira que ellos han estado en el poder y eso tiene que ver con eso. Los políticos, la gente que ha estado dentro de las asambleas, dentro del Congreso, dentro de todos estos estamentos en el mundo, han sido la mayoría hombres. Entonces el mundo fue creado por ellos. Nosotros queremos aportar para que el mundo tenga otras aristas, ¿sí? Volverlo más diverso, es lo que hemos querido. Sin embargo, es muy difícil, es más fácil para ti como mujer, ante la discriminación que al final desencadena en violencia, interiorizarte, porque cuando a ti te cae algo, tú lo sientes. Entonces tú ves personas que, no sé, tal vez tenían un pensamiento muy conservador, muy hacia el obedecer, la mujer que obedezca, el hombre que provea, etcétera, o aspectos como los de cuidado, como los de delicadeza, como los de entrega al amor, al compromiso, al matrimonio, hasta que llega un punto en que a ti tu hija te la mató su cónyuge, su esposo. Entonces es solo, Liliana, hasta ese momento en que tú te empiezas a cuestionar, o sea, es una vivencia vívida, el papá y la mamá están sufriendo, se empiezan a dar cuenta que ella no fue un acto aislado, sino que ella había venido sufriendo muchas violencias psicológicas, físicas por parte de ese novio, de ese cónyuge, y tú empiezas a reflexionar, ¿por qué no me dijo?
por vergüenza, porque no me contó, porque no hizo algo, porque no se alejó, etcétera, etcétera. Entonces es como que si no nos toca, pareciera que no nos importara. Y claro, es más fácil que nos toque cuando somos mujeres, ¿sí? Porque hemos sufrido la discriminación palpable desde niñas. Entonces, claro, trasladarlo a un hombre es un poco más complejo porque es una posición más cómoda, sin embargo no quiere decir que no sea posible. Yo creo que no es invertir los roles, y es que hagamos una inversión de roles, no, es que hagamos algo equitativo, si los dos tenemos cargas de cuidado, si los dos tenemos cargas económicas, si los dos ingresamos en igualdad de condiciones a la educación, cada uno aporta de maneras distintas, pero vamos a aportar a la sociedad y a la familia lo mismo. Igual tú con el ejemplo le aportas mucho a tus hijos, a las nuevas generaciones. Cuando tú tienes como hija, mujer, tienes un papá amoroso, consciente de sus obligaciones como padre, que son iguales, tanto para padre, para madre, los derechos y obligaciones están iguales en la ley. Entonces, si tu papá te ayuda a hacer las tareas, si tu papá es un papá de esos que se preocupa por tu crianza, y no la carga es exclusiva de tu madre, entonces tú pues ves el mundo diferente. Entonces muy seguramente cuando formes tu hogar va a ser un reflejo de eso. Entonces es como nosotras como mujeres también nos apartamos de los estereotipos, del machismo. ¿Cómo? ¿Cómo nos apartamos de eso? Porque es que nosotras en nuestras cabezas ha estado la crianza. Y en realidad, si en nuestra cabeza ha estado la crianza, también un poco la culpa de no interiorizar. Por eso es que se trabaja más con las mujeres también en ese sentido. Hay que hacer trabajo con hombres, claro que sí. Y el aporte de ellos es indispensable. Es que si ellos también no nos ceden el camino, se vuelve una lucha, ¿sí? Se vuelve una lucha entre géneros que no tiene sentido. Es decir, nosotros no los necesitamos porque el mundo fue creado para ellos. Es más, para comprenderlo mejor como fue creado y poderlo cambiar, si es necesario, para mejor, necesitamos de ellos para comprenderlo, para comprender su punto de vista también. Así que, Ana, yo creo que nos va a quedar una conversación pendiente para que hablemos sí. En otro momento, porque me encantaría que pudiéramos revisar también esa visión de lo que las mujeres tenemos también que comprender. Hay algo que yo estoy convencida, es que cuando las mujeres empezamos a cambiar nosotras, empezamos a transformar lo que está pasando a nuestro alrededor. Así que yo quiero agradecerte todo este espacio, quiero agradecerte todas estas comprensiones y que nos ayudes a seguir entendiendo en el contexto en el que estamos, en por qué todavía es importante, a pesar de que muchas personas pueden sentir que son temas que ya hemos de pronto tocado, abordado, seguir hablando de derechos de las mujeres, de violencias basadas en género, de estereotipos, y cómo cuando vamos repensándonos y cuando vamos acompañándonos y acompasándonos también con el género masculino, pues logramos tener una visión amplia, completa, diversa, como lo planteas. Muchas gracias, Ana, por haber estado aquí en el Efecto Amarela. Muchas gracias, Liliana, por la invitación. Muchísimas, muchísimas gracias, y cuando me necesites, aquí estoy. Muchas gracias. Nos vemos en el próximo episodio del Efecto Amarela con otra invitada muy especial que queremos que nos siga alimentando estas reflexiones profundas sobre lo que las mujeres en la ruralidad debemos pensarnos. Así que les envío un abrazo muy grande y nos vemos en el próximo Efecto Amarela.